Teniendo en cuenta el documental La educación está prohibida y el material de estudio, quisimos traer un material un poco más visual en el que podamos concebir cómo se está entendiendo la educación en la actualidad y cómo se ha ido transformando en el tiempo. Para esto es importante saber que pues el aprendizaje es un proceso por el cual adquirimos conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y virtudes y se da de acuerdo con la interacción social con las personas y su entorno. Y como lo afirma Caldeiro, la manifestación de las tecnologías ubicuas están dando un lugar a una nueva cultura del aprendizaje, frente a la cual las instituciones educativas no deberían permanecer indiferentes. Y cuando nos dijo esto en el 2002, hacía alusión a la necesidad de generar un cambio, ¿cierto? Pero además traemos un poco a María Montessori cuando nos dice, no me sigan a mí, sigan al niño. Y es que ella intentaba decirnos que el eje central de la educación no era el docente, porque antes se concebía al docente como esa fuerte fuente de información y que él era el que dirigía los procesos y guiaba pues todo el proceso educativo, ¿cierto? Todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero ahora, incluso con lo que nos mencionaba Aristóteles hace mucho tiempo, cuando nos decía lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo, pues hacía alusión de que el niño empieza a generar esas estrategias de investigador que tiene innata, ¿cierto? Donde el niño curiosea, observa, experimenta, vive, ¿cierto? Y es donde el niño es el líder de ese proceso y por eso debemos concebirlo así. Ahora el docente juega un rol más de facilitador de procesos. Pero, ¿cómo será que aprendemos? ¿Cómo se hace ese proceso? Y entonces aquí traemos a Paulo Freire cuando nos dice estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Y esto es porque ya no necesitamos que las nuevas generaciones guarden información en su mente y que sean capaces de repetirla, sino que además de adquirir esta información, puedan tener un pensamiento autónomo, un pensamiento crítico, que sean ellos quienes decidan lo que quieren hacer con esta información, lo que es relevante para ellos, lo que realmente les interesa en relación a su aprendizaje, que sean ellos como la ruta del proceso de aprendizaje. Bueno, es importante entender que la ubicuidad es cualquier aprendizaje que ocurre en cualquier momento y lugar en el que se combina el aprendizaje y la tecnología, ¿cierto? Entonces estamos diciendo que ya la educación es un escenario de tecnología ubicua, ¿sí? Y este escenario tiene unas bases de la comunicación. Una de ellas es la sincrónica, donde nosotros podemos generar experiencias y aprendizajes en línea a través de la tecnología al mismo tiempo con otras personas, ¿cierto? Pero también nos habla de que hay unos procesos asincrónicos o una comunicación asincrónica en la que cada uno trabaja a su propio ritmo y no necesariamente necesita tener encuentros con otros, ¿cierto? También nos habla de que hay unas características, ¿cierto? Y es que tenemos acceso ilimitado a la información, que se crean comunidades de aprendizaje, ¿cierto? Que se fomenta la participación de la cultura, el aprendizaje continuo, siempre estamos en una constante búsqueda de aprender, se fomenta los aprendizajes significativos y el pensamiento crítico, además la permanencia, la inmediatez, la accesibilidad y la interactividad. Bueno, ahora es importante entender un poco sobre la pedagogía y la ubicuidad. Y teniendo en cuenta que la pedagogía son esas estrategias que nos planteamos como docentes para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y que la ubicuidad es cómo podemos acceder desde cualquier lugar y en cualquier momento a la información a través de la tecnología, pues podemos decir entonces que la pedagogía
y vista desde la ubicuidad sería como esas estrategias que vamos a usar con los estudiantes para facilitar el proceso de adquisición del aprendizaje. Y esas estrategias estarían basadas en la tecnología, en todas las herramientas que ya hoy en día el sistema y el internet nos ofrece, ¿cierto? Entonces estamos hablando de plataformas, de videos, de apps, de sistemas creados y que ahora debemos reestructurar. Eso requiere una reestructuración. Y por eso acá la importancia de traer a Albert Einstein cuando nos dice, si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Y es que él nos lo decía para darnos a entender de que los resultados no van a cambiar si seguimos en lo mismo, la educación no va a cambiar, tiene que trascender. Y si el mundo ha trascendido, pues la educación tiene que trascender con ella. Por eso es que ahora entendemos que la relación entre el aprendizaje y la ubicuidad es encontrar ese punto de equilibrio en el que le damos el poder al estudiante para que él decida sobre sí mismo, sobre lo que quiere ser, pero además le estamos dando la oportunidad teniendo en cuenta las habilidades, teniendo en cuenta las oportunidades del contexto que en este caso nos brinda la tecnología, ¿cierto? Ahora traemos al doctor Carlos Calvo, que fue una de las personas que habló mediante el documental con la frase que dice, no fracasa el estudiante, es el sistema que está mal planteado. Y realmente es así, el sistema ha estado direccionado en recoger resultados, ¿cierto? Pero se nos olvida que estamos tratando con personas. Y, y el hecho de que este proceso a través de la ubicuidad o ese aprendizaje que se da a través de la ubicuidad sea a través de los medios tecnológicos no desliga el proceso que debemos realizar con los estudiantes a nivel de las emociones, ¿cierto? Hablamos del ser, del conocer, del convivir y del hacer. Y nos lo decían mucho estos investigadores y estos filósofos educadores en el documental, ¿cierto? Que parece que la emoción es la base que mueve la vida, que las emociones nos dirigen. Entonces un niño feliz es un niño que aprende, es un niño que quiere conocer, que quiere saber sobre lo que está pasando en su entorno, que disfruta del aprendizaje y que se interioriza este aprendizaje. Ahora por último vamos a hablar un poco sobre estos actores, ¿no? Estos actores que están acá dentro del proceso de la ubicuidad. Y entonces estamos hablando de que hay unos actores que son los docentes y los estudiantes, el contexto y por supuesto la tecnología, ¿cierto? Entonces hablamos de que el docente tiene un rol y es mantener la motivación, porque es a través de esto que vamos a ligar los conocimientos. Además que debe planificar y diseñar, ¿cierto? ¿Para qué? Para crear un aprendizaje más significativo. Pero también el estudiante tiene una tarea o un rol y es permanecer motivado, expresar su creatividad, seguir explorando, ¿cierto? Y pues está el contexto y la tecnología como coayudadores para que este sistema funcione. Por último traemos a Pablo Liniski, quien nos dice, todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y la competencia es el principio de cualquier guerra. Y es así. Por eso es importante entender que el aprendizaje ubicuo debe ir muy ligado a la pedagogía, porque es a través de la pedagogía donde nosotros como docentes enseñamos a través de la lúdica, del juego, del dinamismo, del colaborarnos, del participar, del explorar juntos y no unos contra otros, sino juntos de manera colaborativa.